La Iglesia de Dios de la Profecía en La Romana presenta Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. Oye, mundo, entiende de una vez. Comentarios, enseñanzas, curiosidades, estudio de la Biblia, música. Un programa que se identifica contigo, ameno y edificante. Desde ahora en el aire, Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. Oye, mundo, no trates de cambiar con tu esfuerzo, pues vas a fracasar. Bienvenidos mis hermanos a este su espacio Mundo Cristiano, miércoles de las mujeres. Que la paz y la misericordia de Dios esté sobre cada uno de vosotros. Qué honor, qué privilegio el saber que Dios nos brinda una nueva oportunidad para estar con ustedes y estar tratando estos temas que son de bastante edificación para la vida cristiana y sobre todas las cosas nosotras las mujeres, las cuales tenemos mucha influencia en cada uno de los medios donde nos estamos moviendo. Qué mejor que hacerlo para la gloria de Dios, influenciar positivamente para cada una de las vidas que nos tocamos, donde quiera que estemos. Cristi, no estoy sola. Dios bendiga, amada Wendy. Dios bendiga a esa amada audiencia que está ahí en nuestra sintonía y a esos cibernautas que nos ven, nos visualizan por nuestro canal de YouTube Mundo Cristiano IDP. Sí. Gracias por estar ahí, por estar en nuestra sintonía, por sus oraciones y por estar pendiente a nuestro contenido. Siempre es de vital importancia o uno de nuestros principales objetivos que usted sea edificado así como nosotros lo somos. Sí, mis amados, esta programación, este programa siempre viene auspiciado por la Iglesia de Dios de la Profecía con nuestro pastor Alvin Carrasco. Estamos en La Romana, República Dominicana, en esta Flor del Este. En esta ocasión nosotros vamos a presentar un tema el cual viene en coinonía con las demás entregas que hemos estado teniendo. Por la gracia y la misericordia de Dios, es un tema que vino de acuerdo a la necesidad de cada una de nosotras, batallando contra el pecado. Es una continuidad del tema anterior que estuvimos hablando con relación de por qué es tan difícil confesar el pecado y de lo que es el tema general con relación al pecado en sí. Estuvimos hablando en diferentes citas bíblicas y estuvimos también apuntando a nuestro amado David, estuvimos también nombrando a nuestro querido Pablo en las Escrituras, donde nosotros pudimos darles algunas citas. Y queremos hacer un aclarando con relación a una de las entregas pasadas, que cuando estaba hablando nuestra querida Lizelot, era con relación al Salmo 51, y lo trajimos aquí para darle lectura con relación a lo que estaba sucediendo con nuestro queridísimo David. Estuvimos hablando con relación a lo que es su corazón, lo que fue la forma en que él se arrepintió y lo difícil, la razón por la cual le fue tan difícil confesar su pecado y por qué a nosotros no sucede de la misma manera en estos tiempos. Sabe, Cristi, que cuando estaba leyendo este salmo, obviamente me reflejé en el mismo y me viene mucho a mi pensamiento nuestras rebeliones y cómo nosotras debemos de pedirle perdón al Señor. Y me inquietaba mucho, y nuestra hermana, que es también directora del espacio de los viernes, o dirige el espacio de los viernes de Mundo Cristiano, ella estuvo diciendo con relación a qué sucede cuando uno está pecando y lo hace como que tranquilamente, como que no se da cuenta que está sucediendo. Y es que una de las características principales del pecado es que nos encierra el corazón, nos aísla, nos pone como una inyección anestésica donde nosotros no sentimos que realmente estamos pecando y no entendemos que lo que estamos haciendo está incorrecto. Entonces, esa era una de mis preguntas en tanto tiempo, de por qué David no sentía ese dolor y ese remordimiento antes de, y por qué lo hacía así, como tan deliberadamente. Y fue que, sí, para los que no saben, lo que sucedió fue con David, que él pecó de diferentes, múltiples maneras, pecados groseros delante del Señor. Y él entonces, después de que vino un profeta,
y lo despertó, le quitó esa anestesia que tenía, se la quitó y él entonces se dio cuenta de que estaba cometiendo esos pecados tan grandes y graves de asesinato, adulterio, fornicación, estaba planificadamente, con alevosía y ventaja, planificó todo. Entonces él vino y escribió este Salmo 51, donde le vamos a dar lectura unos cuantos versos para que nos vayamos familiarizando con relación a la batalla que nosotros estamos teniendo diariamente con el pecado y por qué estamos batallando con el pecado. ¿Sabes que Pablo, antes de leer el Salmo, decía con relación a eso del pecado, en Romanos él decía, óyeme, pero ¿qué pasa con este cuerpo que simplemente no deja de pecar y que queriendo hacer lo bueno no lo hago, sino que vivo haciendo lo que no está bien delante del Señor? Líbrame de este cuerpo de maldad. Y es precisamente en esa lucha constante que nosotros vivimos. Realmente es un error para muchas de las personas no creyentes el que pensar que cuando somos hijos de Dios no flaqueamos. O sea, dicen, no, pero yo no voy a ir a la iglesia porque si este es cristiano y hace tal y tal cosa, entonces yo no me voy a convertir. ¿Cuál es la diferencia entre un hijo de Dios y una persona que no es creyente? Que en nosotros hay remordimiento y debe de haber un arrepentimiento continuo, como decía nuestra hermana el domingo en la prédica. Es que nos arrepentimos continuamente, porque si no fuéramos Dios o fuéramos Jesús aquí en la tierra. Perfecto, no necesitáramos la gracia, no necesitáramos el sacrificio. Exacto, sino que directamente fuéramos al Padre y nadie debió morir por nosotros porque ya estábamos salvos. Pero simplemente el nosotros arrepentirnos día tras día de nuestras faltas nos hace humillarnos ante el Padre Celestial. Exacto. Y esa carne realmente está ahí. Cuando decimos nuestra carne, hablamos de nuestras tentaciones, de esas concupiscencias. Pecaminosa, exactamente, de esas tentaciones a la cual caemos, pero podemos levantarnos, y dice la palabra de Dios que abogado tenemos en dado caso de que nosotros flaqueemos. Y el verso que estaba refiriéndome ahorita era en Romanos 7, 22 al 24, que dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y a veces, de verdad, uno como que cuando comete tantos errores, una y otra vez el mismo error en cualquier cosa, uno dirá, pero ¿y qué es lo que me está pasando? Sí. Y precisamente eso es lo que estaba diciendo Pablo. Nosotras las mujeres, que a veces se nos va la boca y decimos, pero voy a cerrarla, voy a analizar antes de, pero voy a contar hasta 10. Sí, pero vemos que cuando transcurren 2 o 3 horas y me junto con la vecina, ahí estoy hablando lo que no debo. Sí. Es decir, que porque a veces decimos pecado y ponemos la palabra pecado como algo grande, pero el pecado es todo aquello que falta y que me aleja del Señor. Y dice la palabra de Dios que de toda palabra ociosa el Señor me va a dar cuenta. Exactamente, yo tendré que rendir cuenta, es decir, hasta de todo lo que yo hable, yo tendré que rendirle cuenta. Sí, pecado de hecho es una palabra bien grande. Exactamente. De hecho es algo abominable delante de la presencia del Señor. Dice el Salmo, si voy a leer algunos versos, 51, al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé vino a él Natán, el profeta. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto te has hecho comprender sabiduría. Me gusta esta parte cuando dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Nosotros de ninguna manera podemos limpiarnos nosotros mismos, sino por la sangre de Jesucristo que fue derramada en la cruz del Calvario. Solo por medio a Él podemos ser limpios, podemos decir que podemos seguir adelante, que podemos vencer victoriosamente, que podemos
rechazar las acechanzas del enemigo, huir de la tentación, solamente por medio de Jesús, porque es que nosotros mismos somos atraídos por esa tendencia pecaminosa. Y cuando habla de que seremos limpios, es cuando en el momento en que tú reconoces el sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario, porque a veces lo ponemos tan pequeño, lo minimizamos o hasta se nos olvida qué fue lo que Él hizo y por qué fue que Él vino a morir en la cruz del Calvario. Esa batalla que vamos a tener en nuestra mente, creo que lo decías en una de estas entregas, Cristi, que siempre vamos a estar con el que lo que la carne quiere hacer y lo que el espíritu quiere hacer. Y decías también que depende de qué nosotros vamos a alimentar. Si alimentamos el hombre espiritual, entonces el hombre carnal o la naturaleza pecaminosa va a sufrir, porque tú lo vas a dejar sin alimentarlo. Y si lo haces viceversa, entonces el hombre espiritual entonces es el que va a sufrir y vamos a estar entonces seco por dentro. Es que realmente la palabra de Dios es una de las armaduras que el Señor nos ha dejado. Sí, una herramienta, la principal exacto, herramienta. Exacto. Entonces, al junto de la fe, el yardo el elmo de la salvación y todo eso. Entonces, si el Señor ha dejado la palabra de Dios como una de nuestras armaduras, sí, la espada, ¿por qué no usarla? ¿Por qué no utilizarla? Siempre esperamos que venga un profeta como Natán a que nos digan las cosas, pero hoy en día tenemos la palabra de Dios y es como un libro más que muchas veces lo tenemos en la casa. Entonces, el Señor está ahí para ayudarnos, para darnos la fortaleza. Y dice la palabra de Dios que Dios no nos da nada, no nos da cargas que no podamos llevar. Muchas veces decimos, no, porque cuando se me entra en su apellido y yo veo a fulano de nos tal, justificamos. Nos justificamos, exactamente. Sí. La mayor parte del tiempo justificamos nuestros errores. Entonces, dice la palabra, Dios no te va a dar nada que tú no puedas llevar. Sí. Es decir, si tú tienes tal tentación y caes, no es porque tú no puedes salir de ahí. Con la ayuda de Dios puedes vencer, simplemente que quizás no estás usando la armadura, no estás pidiéndole a Dios que te fortalezca, no estás buscando la otra acera porque le estás dando vuelta a las tentaciones. Sí. Hay muchas cosas que pueden estar pasando del por qué caemos una y otra vez en el mismo pecado. Sí, es que si no nos apartamos de la tentación, la palabra nos dice claro, huir, tenemos que huir de ella. ¿Qué pasó con José? José fue tentado insistentemente varias veces en su lugar donde él vivía, donde trabajaba y donde tenía que él rendir lealtad a su líder en ese momento, y quien tú crees que va a surgir o a servir de ayuda y de soporte es quien te está ayudando a caer en tentación, entonces es mucho más fuerte. Pero ¿qué pasa? Él sabía quién él estaba sirviendo realmente y él dijo no, yo prefiero dejar todo atrás y no caer. Pero nosotros a veces permitimos que esas aves estén dando vuelta en nuestras cabezas, pero permitimos que hagan nido, como decía Martín Lutero, y entonces esos nidos lo que hacen es empollar lo que es el pecado en nosotros y luego da a luz el problema y la circunstancia, lo que dice la consecuencia. Y muerte espiritual. Y muerte eventualmente. ¿Qué pasa? Cuando estás hablando de la armadura, estamos hablando de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la espada que utiliza el Espíritu Santo para que nosotros podamos vencer. Nosotros, lamentablemente, usted cree que la palabra es para usted utilizarla, no, es el Espíritu Santo que lo utiliza para que usted pueda vencer. Dígase, usted lo está leyendo, pero sin el Espíritu Santo que le ayude a que esa palabra sea revelada en usted, entonces no de ninguna manera vamos a poder lograr utilizarla como para nuestro beneficio. ¿Qué sucedió con David en el Salmo 32, por ejemplo? Dice él, dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados. Dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras guardé silencio, en ese momento, sabes que cuando él pecó, él guardó silencio, se dice que más o menos por un año, él estuvo con ese pecado ahí guardado. Cuando guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo y mi gemir de todo el día
Mi fuerza se fue debilitando como el calor de verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. ¿Qué pasaba? Él se está describiendo como un desgaste físico que existía en él. ¿Qué sucede? Cuando el pecado trae en nosotros un desgaste físico. Aunque nuestro hombre espiritual es el que nosotros tenemos que alimentar, las consecuencias vienen a surgir también en lo físico. Nuestra familia, nuestro entorno, nuestro ambiente, nuestra actitud. Usted camina con su rostro, todo se ve el pecado, se ve en el desgaste en nosotros y mucho más cuando nosotros lo hacemos viniendo a los pies del Señor, reconociendo que Él es nuestro Salvador, y ahí mismo seguimos y natagueamos en ese mismo ambiente. Nosotros tenemos que, la palabra de Dios nos dice: yo te instruiré y te mostraré el camino que debes seguir. Yo te daré consejos y velaré por ti. No seas como el mulo o el caballo, que no tienen discernimiento y cuyo brío hay que domar con brida y freno para acercarlos a ti. No permitamos que seamos así como esas bestias, que hay tanta terquedad en ellos, que verdaderamente la lucha, la batalla que existe es entre tú y el deseo que tú tienes de servir al Señor y tu naturaleza pecaminosa. Y mira, y me encanta reconocer y saber que Dios no es igual que nosotros. Es decir, Dios no nos juzga, y eso pasaba con David, ya que tocamos este personaje. Él flaqueaba y volvía y se arrepentía, y flaqueaba y volvía y se arrepentía. Yo le decía a alguien que estaba al lado de mí el domingo, yo decía: cógelo, gracias a Dios que Dios no es como yo, porque yo le pongo un stop. Óyeme, pero el Señor es tan distinto, y me encanta ver también en la historia de Pedro, cómo Pedro negó a Jesús 3 veces, y aún así el Señor lo vio y le dio otra oportunidad como de arrepentimiento. Yo analizo, oye, pero Pedro no lo negó una sola vez, ni 2 veces, como para darle la chance de que reaccionara. Fueron 3, pero aún así Jesús lo vio con otros ojos, que Pedro, al ver ese amor tan inmenso, o sea, él tuvo que reflexionar y decir: Jesús, perdóname por lo que no fue como Judas, así como es. decíamos. Hay una parte muy importante que me gustaría recalcar que pasó en el jardín del Edén. Ahora que tú dijiste así, me recordó lo que pasó con Adán y Eva. Dios lo estaba llamando y le dijo: ¿dónde estás? Y como decíamos, no es que él no supiera dónde estaba. Lo que pasa es que él le estaba dando la oportunidad de que Adán dijera: estoy aquí. Y entonces se reconociera qué pasó para arrepentirse. Y aún así sigue preguntándole: ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? Él sabía y le seguía dando la oportunidad para que volviera y dijera, confesara lo que pasó. Pero esa batalla que hay dentro de nosotros, preferimos culpar, escondernos y quitarnos, justificarnos, quitarnos responsabilidad antes de reconocer. Debemos entender que dentro de nosotros hay una batalla que tenemos que librar y tenemos que identificar cuáles son los contrincantes, debemos identificar cuál es la herramienta que necesitamos para nosotros poder vencer, y tenemos que saber contra quién luchamos y para quién. O sea, nosotros estamos constantemente, y desafortunadamente le tengo para decirles que nosotros vamos a estar en esto hasta que Cristo venga. Así es. Y usted dirá, pero ¿y entonces cuándo voy a descansar? Cuando nos vayamos en gloria. Tenemos que recordar también que este tiempito aquí, de este lado de la gloria, no se compara con la eternidad. Entonces, reconociendo todo eso, vamos a manejarnos de una manera distinta. Y si caemos, si cometemos falta, cada rato nosotros tenemos que estar: oh no, eso yo no lo quise hacer, eso no lo quise decir, estoy ofendiendo a mi Padre Celestial. Porque es que una vez que tú sabes a quién estás ofendiendo y qué tanto le duele el pecado, cómo es tan grosero, uno se abstiene de tantas cosas, de muchas cosas, aunque se les escapen otras, pero le duele. Hay un dolor, hay un arrepentimiento con dolor. Y con un deseo de no volverlo a hacer, que no es lo mismo que cuando tú estás pecando, estás cometiendo el error y dices, bueno, ya,
Jesús murió por mí en la cruz del Calvario, así es que él ya me perdonó, así que yo puedo, mañana volvemos porque su misericordia se renuevan cada mañana. Esa no es la actitud. Y no es un arrepentimiento genuino. No. Es simplemente, ese es igual viene siendo que cuando éramos pequeños, no sé si te pasó. Deja ver si me acuerdo. Hace mucho. Yo decía, no, yo voy a hacer tal cosa y después pido perdón. Sí, claro. Eso es muy normal. O sea, eso no era un arrepentimiento, eso es No. algo ya programado que Cristi hacía. Sí. Entonces no debemos actuar de esa manera porque lo bello, una de las cualidades bellas que tiene el Señor es que conoce nuestra interioridad. Sí. Él sabe cuando hacemos las cosas con intencionalidad. Y esa es una de las diferencias. El pecado siempre va a estar ahí. Y puede que yo falle, pero ¿cuál fue mi intención al hacerlo? ¿Qué había dentro de Eso tu pasaba casa? con David. Sí. Bueno, flaqueaba, pero quizás su intención no era fallarle a Dios, porque venía el otro día o tiempo después y tenía que pedir perdón, porque que sabía que no esa había salido. escritora de David, Cris, hay que estudiarla mucho y analizarla mucho, porque es que uno se pone a pensar, ¿qué hacía él fuera de su posición? ¿Qué hago yo fuera de mi posición? ¿Por qué yo estoy dándole lugar a la pereza? Lugar a cosas que no tengo que estar pensando. ¿Por qué tengo que abrir el teléfono y no tengo nada que hacer? ¿Qué va a pasar ahí? Nosotros siempre tenemos algo que hacer. Las palabras ociosas. Vuelvo y caigo ahí. Es que es algo como tan delicado, pero que hacemos Tan normal. muchas veces. Sí. Y esas palabras ociosas muchas veces nos perjudican como seres humanos. Yo voy a dar mis palabras finales para que entonces usted dé la suya. Me gustan mucho estos versos donde dice, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Ahí está lo de las palabras ociosas. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. ¿Qué hago yo brindándole sacrificios al Señor? Un ayuno, un silicio, un me voy al monte, un sacrificio, voy a leer la palabra 4, 3, 5 horas y no obedezco. O sea, estoy haciendo todo eso de balde. Él no quiere esto. Él prefiere que nosotros le brindemos un corazón arrepentido, un corazón quebrantado, un corazón que esté dispuesto a obedecer la palabra su palabra. Nosotros logramos todo esto con una disciplina constante del estudio de su palabra. Y usted dirá, pero ¿y cómo hago esto? Usted puede empezar fácil. En el libro de los Romanos, usted puede empezar con el libro de los Romanos, que ahí están exactamente todas las indicaciones, las instrucciones de nosotros como cristianos, cómo debemos comportarnos. Y ahí usted va a comenzar a descubrir, como estamos haciendo nosotros, tantas cosas que debemos de regularizar en nuestras vidas, en nuestro diario vivir y en nuestra conducta cristiana. Así es. Y termino con este versículo que antes mencionamos, Romanos capítulo 7, versículo 24, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? El pecado siempre va a estar a nuestro alrededor. Siempre va a estar porque estamos en este mundo. No estamos exentos de quizás tropezar en algún momento. Pero el Espíritu Santo junto con la palabra de Dios son quienes nos guían a toda verdad y quienes nos ayudan a poder vencer en este camino de la fe. Siempre van a haber luchas, siempre van a haber batallas, porque si no todo el mundo fuera cristiano. Bueno, este es el camino que mejor me conviene. Déjame cogerme para acá. Todo perfecto. Pero con la ayuda de Dios podemos vencer. El Señor nos da carga que no podamos llegar. Y recuerden, en cada batalla tenemos que usar las herramientas. Ahí en la palabra de Dios están las herramientas que el Señor nos ha dejado, las armaduras para nosotros poder vestirnos y poder así pelear la buena batalla de la fe. Me gusta mucho que nosotros estamos aquí, tenemos una batalla, estamos fuera, tenemos otra. Lo que pasa es que son diferentes tipos de batallas. Nosotros peleamos contra la naturaleza pecaminosa, contra todo lo que nos sale de nuestra propia concupiscencia, pero tenemos el que más grande que está con nosotros, Así es. al Señor Jesucristo, quien venció en la cruz del Calvario. Y seamos sinceros, abramos nuestros corazones ante Él y digámosle, no puedo más.
no puedo, no sé cómo hacerlo, necesito esto es muy fuerte para mí. Mi cabeza está llena de pensamientos, mi actitud es como que no puedo controlarlo. Y es cierto, no podemos nosotros mismos. Por eso es que tenemos al Consolador y a Jesús, que está siempre con nosotros, guiándonos y abogando por nosotros. Sí. Podemos hacerlo. Ya la batalla está ganada en el nombre de Jesús. Amén. Su amiga y hermana Wendy Elizabeth Jiménez de Figuero. Hasta el próximo miércoles, por la ayuda de Dios. Dios les bendiga. Bye, bye. Hemos presentado Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. El programa oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía. Si has sido bendecido, te invitamos a que nos visites. Estamos en la calle Espaillat número 86, La Romana, República Dominicana. O llámanos al 809-556-4337. Hasta la próxima.